una vez más con ustedes para que podamos en esta noche compartir acerca de ciertos aspectos que todo discípulo debería de conocer. Soy Andrea Saralira Sánchez, alumna de la carrera de liderazgo pastoral de la Universidad Aquino de Bolivia. Bien, hablamos acerca de lo que es el buen discípulo. Creo que es importante conocer en primera instancia qué es un discípulo. Un discípulo no es más que un alumno. El discípulo siempre será el siervo más que su Señor. La palabra de Dios expone que principalmente se aplica a los que de verdad buscan a Cristo. Es por ello que cada uno cree en su doctrina y descansa en su sacrificio. Entonces, obviamente, hay muchas señales que separan a un discípulo de Jesús. Por supuesto, una de ellas es su santidad. También existen tres marcas o formas de diferenciar a Jesús con el resto de sus discípulos. Eso fue su llamado, su nacimiento, su confirmación y, por supuesto, la orden sacerdotal. Evidentemente, estas formas, además de la manera de vivir de Jesucristo, hacen que nosotros podamos tener la mejor imagen de lo que es un discípulo. En la vida que le tocó vivir a Jesús, él tuvo que aprender también a depender de la ayuda, a depender del soporte que le proporcionaba Dios, el Padre Celestial. Entonces sirven para identificar en su totalidad aquellas personas que se constituyen en seguidores de Cristo, llamados discípulos, que siempre se van a destacar entre las multitudes, entre las personas que lo rodeaban, por ejemplo, a Jesús. El discípulo ha vivido con su maestro para lograr ser un aprendiz y ha convivido con el Señor a sus pies, caminando con Él por el resto de su vida. Los mismos tienen los ojos fijos para ver cómo realizan las cosas. Caminando el tiempo con Jesús, ellos pudieron ver reacciones, ver comportamiento, detalles del carácter, detalles de las actitudes que Jesús tenía para con la multitud. De pronto con personas que se encargaban de hostigarlo, de maltratarlo con sus palabras. Y a partir de la vida de Jesús nosotros podemos obtener ciertas características que, por cierto, están inmersas en la palabra del Señor. Una de ellas es: ama a Jesús más que a todas las cosas. En Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27, dice la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este versículo nos habla de amar con todo el corazón a Jesús. Segunda característica es aquella persona que renuncia a todo lo que posee. Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esto no nos está hablando de dejar las cosas materiales, sino que darle sobre todas las cosas la prioridad en nuestras vidas a Jesús.
a seguirlo, a aprender de Él, aprender de su palabra, empezar a comunicarnos con Él en todas las cosas que nosotros podamos hacer como discípulos de Jesús. El buen discípulo entiende que su prioridad siempre ha de ser servir al Señor en obediencia a la palabra. Tercera característica, vive la palabra de Jesús. Vive la palabra que está reflejada esto en Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué importante es para el buen discípulo de Jesús permanecer en las verdades bíblicas, hacer de que la palabra del Señor sea el centro de un todo, hacer de que este aprendiz pueda tener sellado, pueda tener ese conocimiento reflejado en su testimonio, en su vida misma. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuanto más el discípulo pueda llenarse de la palabra de Dios, más estará lleno su corazón de esas palabras que vienen del corazón de Dios al corazón del hombre. Cuarta característica, dice el Señor, ama a todos como Jesús amó. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Si hay alguien que nos ha enseñado a lo largo de la vida a amarnos los unos a los otros, a amar a aquella persona aún en medio de la injusticia, amar a aquella persona en medio de los golpes y de todos aquellos sacrificios que pudo y hizo Jesús. Pasó tiempos muy difíciles, pero lo hizo por amor a cada uno de nosotros, y creo que es una característica que realmente habla de la grandeza que tiene Jesús, mostrándose como maestro para nosotros, seguirlos y llegar a formar y ser constituidos como los buenos discípulos. Es fácil amar, decía, aquel que te hace el bien. Es fácil amar al amigo. Aquí lo complicado es amar a aquel que te hace daño, amar a aquel que de pronto se para en contra tuyo, te hizo algo, alguna maldad, algún daño. Es que sí, a esa persona también debemos de amarlos. Y el que no tiene amor es un mentiroso, dice la carta de Juan. La quinta característica: todo buen discípulo debe llevar fruto. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Efectivamente, todo buen discípulo necesariamente tiene que dar buen testimonio, tiene que llevar buenos frutos. El buen discípulo es conocido por su vida en integridad, por su vida, que es el reflejo, la vivencia, la real comunión que tiene con Jesús. Así que tú que me estás escuchando, te animo a que puedas llegar a constituirte también en un buen discípulo. Y simplemente lo conseguiremos buscando en el día a día de su presencia.
leyendo su palabra. Te invito a que cada día puedas hablar con Él. Y segura estoy que encontrarás muchos beneficios. Y alguien podrá decirte, Él es buen discípulo.